Hola, buenos días. Hace un día espléndido y hoy vamos a hablar de dos cámaras que para mí son muy importantes, aunque objetivamente son cámaras normales, ¿no? Pero son dos cámaras que en mi vida pues supusieron un punto de inflexión en la relación con estos aparatejos, ¿no? Eh, una Nicormat FT y una Olympus E1. Esta fue la primera cámara de colección que yo adquirí cuando tenía 23 años, o sea, hace 20, casi 30 años que adquirí esta cámara. Y bueno, es una cámara muy peculiar, ahora os voy a hablar de esta. Y esta fue mi primera cámara numérica, la Olympus E1, una cámara profesional cuando Olympus puso en el mercado el sistema 4 tercios. Después evolucionaría al micro 4 tercios, que es el que actualmente está en producción. Bien, os voy a hablar de esta cámara en principio, después pasamos a esta otra, la Nicormat FT. Esta cámara lo que tiene de interesante es que fue la primera cámara de apoyo para los profesionales que fabricó Nikon en Japón. En principio ellos fabricaban una línea profesional y una línea para aficionados, pero esa línea para aficionados la ponía en el mercado la empresa Manilla. Tuvieron diferencias y al final la relación con Manilla se rompió y ellos decidieron fabricar su propia cámara de consumo, pero se dieron cuenta que el mercado de consumo estaba evolucionando muy rápidamente y los profesionales lo que querían era una segunda cámara de apoyo, y entonces decidieron fabricar este aparato. La Nicormat se supone que era una cámara económica, era más barata que una Nikon F, pero tenía las mismas características. Esta cámara es muy interesante porque es la antecesora de la FM2, el modelo del que ya estuvimos hablando, ¿no? Y se estuvo fabricando este modelo, el FT, miro la chuleta, del 65 al 67. Después hubo el FS, el FTN, el EL, un montón de modelos, hasta los años 70, cuando ya empezaron a fabricar el FM2. La empresa Nikon, bueno, no os voy a dar un rollito histórico, pero un par de notas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón había quedado arrasado y entonces los americanos entran allí, se montan, digamos, en el control del imperio. Y la empresa Nikon, durante la Segunda Guerra Mundial, había tenido como 11 fábricas que fabricaban material para apoyo bélico, o sea, prismáticos, telescopios, un montón de chismes ópticos, porque ellos fabricaban óptica. Tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa decide, la única fábrica que queda en pie, la dedican a productos de consumo. Entonces los americanos orientan la empresa para que no fabrique material militar, sino que sea productos civiles. Y se centran en la fabricación de máquinas fotográficas. El primer modelo que sacaron fue el Nikon 1. El 1 en realidad no es un 1, es una I. Y significaba industrial. Era la primera cámara fabricada en serie, pero bien fabricada. Y era una copia literal de la Contax del año 39. Entonces las Nikon son hijas de Contax, aunque el sistema de cortinilla lo copiaron de Leica. Pero las Nikon, al igual que otras, las Pentax y las Olympus, eran las copias bien hechas de las Contax alemanas. Entonces, a los que nos gustan las Contax, nos gustan estas cámaras y estas, y las Pentax también, que son todas, digamos, la misma estructura mental de fabricación de cámaras. Esta cámara es muy interesante porque el selector de velocidades está en una palanca, aquí.
Entonces, las velocidades se controlan con la mano izquierda. Arriba no tiene botón de velocidades. Arriba solo tiene el avance de la película y un embrague para la profundidad de campo. Este es el botón de cambio de objetivos. Fijaros, este es el famoso palitroque que tenían las ópticas de la serie AI. Después sacaron la AIS que no llevaba ese palito, porque este palito para cambiar el objetivo era realmente incómodo. Y la óptica es un 50 milímetros f2, el caballo de batalla que llevaban estas cámaras cuando salían al mercado. Era una óptica francamente buena, nada que ver con los objetivos que le montan ahora las cámaras de consumo. El 18-55, que es una basura, ¿no? Bien, esta cámara, ya os digo, fue mi primera cámara de colección. Funciona perfectamente. Es cuando Nikon hacía bien las cámaras. Escuchar porque es un placer. Es una cámara que ha estado funcionando siempre. Yo la compré, ya era de segunda mano, era una máquina de colección y funciona, no tiene problema. Una pila de botón para el exposímetro con aguja de selenio, y si le quitas la pila de botón la máquina sigue funcionando. Es mecánica, es estrictamente mecánica. Continuamos. Ahora os presento esta segunda herramienta, esta pequeña joyita, que es la Olympus E1. Es la primera cámara numérica que fabricó Olympus en la etapa de los captores. La cámara es de 5 megapíxeles, solo 5 megapíxeles, y el captor, fijaros la pantallita tan pequeña que tiene, el captor lo fabricaba la empresa americana Kodak. Estuvieron trabajando durante 2 o 3 años, desde el 2001 al 2003, para desarrollar ese captor. Y eso era el captor era un CCD de 5 megapíxeles, pero 5 megapíxeles de muy alta calidad, con una precisión sorprendente, ¿eh? Esta cámara se estuvo fabricando desde el 2003 al 2007. En el 2007 sacaron el modelo E3 y después el E5. Pero esas otras cámaras, aunque tenían más megapíxeles, no tenían esta arquitectura tan bien diseñada. No tiene flash, por supuesto, es una cámara metálica. La empuñadura vertical es tremendamente cómoda y fácil de manejar. Y lo que hicieron fue diseñar un sistema numérico desde cero. Un captor y unas ópticas para ese captor. Las famosas ópticas 4 tercios. Después el 4 tercios pasaría a ser micro 4 tercios, que es lo que actualmente está en producción, de la firma Panasonic, de ellos lógicamente, y algunas empresas como Sigma, que fabrica ópticas de alta calidad también para este formato. El captor era de 18 por 13,5 milímetros, o sea, era como la mitad del formato 35 milímetros. Entonces, las ópticas lo que hicieron fue fabricar un captor más pequeño, con lo cual el factor de multiplicación de la óptica se incrementaba en el doble. Es decir, el 35 milímetros dividido por la mitad, con lo cual si tú ponías aquí un objetivo de 50 milímetros en paso universal, pasaba a ser teóricamente un 100 milímetros. Si ponías un 25, pasaba a ser un 50 milímetros. De esa forma tan simple, ¿eh? Y lo que conseguían era que el tamaño y el peso de las ópticas fuese más pequeño y más contenido, con lo cual, imaginaros, un 150 milímetros tenía este tamaño, pero realmente era un 300 milímetros, con la mitad de peso y la mitad de volumen. Eso hacía que el manejo de estas cámaras fuese realmente agradable. Estaban muy bien diseñadas y llegaron al
digamos, al límite de fabricación cuando empezó la carrera de los megapíxeles. Se quedaron pillados porque, claro, su captor, al ser pequeño, no podía aumentar al nivel de las otras marcas con captores más grandes. La empresa Panasonic, con la que firmaron un acuerdo después, diseñó el sistema micro 4 tercios. Y ellos también volvieron a sacar una cámara mítica que era la OM de Olympus, a la cual le pusieron una D, OMD, de numérico, digital. Y esas cámaras son las que ahora mismo tienen en producción. Cámaras sin espejo, muy útiles y de una operatividad sobresaliente. En próximos capítulos hablaremos de esa tecnología, las cámaras sin espejo. Soy Fernando Portillo, fotógrafo y profesor de la Escuela de Fotografía de la Universidad de Cádiz. Saludos.